Gestión exitosa de enfermería en el enlace de turno. Un tema de interés para todas nosotras las enfermeras. En ese espacio, en ese momento, ¿verdad? De intercambio de experiencias con la enfermera que nos recibe y nosotros también, ¿qué vamos a entregar? Recuerden que la calidad del enlace de turno impacta en la seguridad del paciente y en la continuidad del cuidado de la persona. La comunicación efectiva también es muy importante y la coordinación con el equipo de salud también, ni se diga. Todo esto mejora la continuidad del cuidado, ¿verdad? Y somos enfermeras de calidad. Nuestra invitada de hoy para este tema, enfermera especialista quirúrgica, Guadalupe Miramontes Real. María Guadalupe Miramontes Real. Gran amiga, compañera y colega. Gracias por acompañarnos, Lupita. Un Es placer. enfermera quirúrgica, sí, egresada del Centro Médico de la Raza y la UNAM. Realizó su licenciatura en enfermería en la Universidad Autónoma de Nayarit, certificada por la CBHPD en procesamiento estéril, diplomada en cuidado de heridas y ostomías de eliminación por la UNAM y AMSICHAC, jubilada del IMSS con más de 25 años en el ámbito quirúrgico. Y también más de 25 años en el ámbito quirúrgico privado, ¿verdad, Lupita? Así es. El seguro no me Bueno, jubila con 25, me jubila con más, pero en lo privado todavía no me sí, jubilo. sí, bueno. También es nuestra presidente del Colegio de Enfermería Nayarita para la Atención Quirúrgica, CENAC, delegada de la región Pacífico en FEMEC y es secretaria de AMSICHAC. Lupita, bienvenida. Es un honor contar contigo ahora como ponente. Pues el público te espera, es un público muy nutrido. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias a ti, Lupita, a todo este valioso equipo. Estamos orgullosas de ser FEMEC. CENAC es FEMEC, orgullosamente. Y agradecer esta invitación y el regalo de poder compartir el día de hoy con todas temas que agradezco que siendo el día que es, sabemos que el amor hay que darlo todos los días, sin embargo, bueno, pues la parte comercial también hace lo suyo y agradezco que estemos compartiendo hoy con el afán de seguir trabajando por la seguridad del paciente quirúrgico. Gracias. Voy a compartir pantalla. Adelante. Está ahí lista. En formato completo, ¿sí? Bien, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien y se ve bien, Lupita. Perfecto. Adelante. Pues agradezco entonces que iniciemos pues con este tema. Ya he ido recibiendo saludos desde Tampico y diversos lugares. Muchísimas gracias, ya de manera particular, algunos con mucho cariño. El tema de hoy justo es la gestión exitosa de enfermería en el enlace de turno. ¿Y por qué este tema el día de hoy tendríamos que estar compartiéndolo? Pues, a ver, Lupita, aquí me quedo. A ver, Esta ahí parte. tienes para correrlo. Sí. Sí, ya. Sí, lo tengo, nada más para que no estorbara toda esta parte. Si cierro, a ver, se ve sin problema, ¿verdad? Bien. El Ahí está, objetivo, ya corrió. Sí. los objetivos pudieran parecer ambiciosos siempre cuando uno está dando algo que prepara con mucho esmero. Parece que uno es ambicioso y quisiera lograr muchas cosas, pero los objetivos se van logrando conforme uno también se compromete con su profesión. El día de hoy yo, al compartir este trabajo, tengo el objetivo de que sigamos concientizando que el cuidado es una continuidad, particularmente en un enlace de turno, es una continuidad del cuidado.
promover el uso de los formatos estandarizados durante el enlace de turno. Durante la presentación y más al final estaré enfocando lo que la evidencia científica dice y lo que en otros países se hace al respecto de estos formatos, como una lista de verificación para el enlace de turno, y que lamentablemente no los tenemos en nuestros hospitales, en la gran mayoría de ellos en México. Entonces, es un objetivo también promover este uso y desde luego prevenir los eventos adversos. El enlace de turno podríamos definirlo como muchas de las definiciones que podría haber, podríamos mencionar varias de ellas. Y quiero en pocas palabras poder decir, aquí están las referencias de algunos de los trabajos que se han hecho, pero quiero comentar que prácticamente está justamente en estos términos. El enlace de turno se hace en todo el mundo y es justamente una transferencia de la responsabilidad de los pacientes a otro profesional. Y esto está basado en la comunicación. La comunicación es fundamental para poder tener un enlace de turno exitoso. Recientemente hablamos, y voy a tomar que al inicio de año nos enfocamos en la investigación como un factor fundamental de la evidencia científica, la enfermería basada en evidencia, y tuvimos magníficos profesores que nos invitan a seguir investigando. Luego hablamos del tema de calidad y hoy, enlazado con la calidad, la comunicación tiene que tener una calidad para lograr que el enlace de turno sea exitoso. Entonces, es transferir la responsabilidad en base a una comunicación de calidad. Esto, desde luego, va a tener un impacto y va a un impacto en la seguridad. Vamos a reducir los eventos adversos. Esto, desde esta referencia que encontramos aquí en la parte de abajo, justo está dada en un trabajo de la UNAM, interesante, está ahí, al final por ahí habrá otra fotografía para quien lo quiera buscar. Y luego este otro artículo en el 2015 está en la revista de Enfermería Global y es un artículo de Murcia, Murcia, España, en donde las enfermeras hicieron también un trabajo de investigación y ellas definen como este es un tiempo de comunicación para promover el cuidado, la seguridad y las mejores prácticas encaminadas a reducir los riesgos al paciente. Entonces, en todo el mundo hacemos esto, pero ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a ir detectando aquí. En la seguridad del paciente, a mí me gusta mostrar esta diapositiva porque en la seguridad del paciente son muchos los factores que influyen. Y aquí, a lo largo del trabajo que ha hecho FEMEC, tan valioso, hemos hablado de varios de ellos. La hoja de verificación de la cirugía segura, la higiene de manos, la hemos dicho en múltiples ocasiones y de diversas maneras para tratar de lograr un apego, porque de eso es así de grande es la importancia que tiene en el cuidado. La pericia y habilidad de los médicos, desde luego que es un factor en la seguridad, el aseguramiento de la esterilización, la asepsia de la piel, la limpieza y desinfección del ambiente, los factores asociados a la cirugía del paciente, ahí están ya relación con las escalas de ASA y otras que tienen también los diversos profesionales de la salud y que aplican en la seguridad del paciente, el control de la hemorragia, el funcionamiento de los equipos médicos. Y aquí hago este señalamiento en esta norma oficial mexicana para el ejercicio de la profesión de enfermería, la norma 019, en donde estos dos aspectos, el 5.8.1 y el 5.8.3, en donde nos especifica justamente, y yo las invito a que lo revisen, el que hay que verificar el funcionamiento y la disponibilidad de los equipos para la seguridad del paciente. Es nuestro compromiso verificar oportunamente la existencia y el funcionamiento. Y en congruencia con eso,
las instituciones, los establecimientos deben proporcionar los insumos. Lo quiero mencionar de esta manera porque en muchas ocasiones dice, pero ¿cómo le digo? ¿En dónde le digo? Si al día a día vemos que no hay. Pues en esta norma y en estos apartados, ahí claramente dice lo que nos toca hacer y el compromiso que cada uno tiene. Y en el 5.8.3 habla de ese compromiso responsable que tenemos de la actualización y de estar a la vanguardia en la ciencia, la tecnología, la cuestión ética y humanística para la seguridad del paciente. Desde luego, en todo esto de la seguridad del paciente, la comunicación en el enlace de turno y en todo lo que hemos visto sobre la seguridad es fundamental y le estaremos hablando a lo largo de esta charla. El reto entonces está en generar conciencia y apego a los protocolos de seguridad del paciente, porque nosotros ya tenemos, tanto institucionalmente, estemos en la institución que laboremos, existen normativas, algunas en el ámbito privado son muy pobres, pero es porque sí les han permitido trabajar, porque el Consejo de Salubridad General debe cubrir a todas ellas en este aspecto de la supervisión. La ORN, la Young Commission, la Organización Mundial de la Salud, las normas oficiales mexicanas, todos los manuales que tenemos, la Academia Escolar, con quien además tenemos un vínculo de colaboración importante para seguir educando, están involucrados y particularmente algunos de ellos en este ámbito internacional han trabajado muchísimo desde el 2007 para ya recomendar desde entonces la implementación de un sistema estandarizado. Enfocándonos a las normas oficiales mexicanas, aquí hay algunas de las muchísimas que aplican. Y bueno, solo basta dar un vistazo, hemos hablado en diversos momentos de ellas, pero tenemos que ir aprendiendo a revisarlas, a trabajarlas. Sin duda, la norma 010 siempre aplica en esta parte que ahora ya sabemos, a lo mejor vamos a tener otras más después de esta pandemia, no lo sé, pero seguimos trabajando con el control de infecciones basados en la transmisión. Y desde luego la norma oficial mexicana 022, la 045, la 087, que en el quirófano y en todas las áreas donde tenemos cortantes está para tenerla tan clara y poderla estar aplicando. El enlace de turno, entonces, nosotros aquí vamos a tener un enfoque a la sala quirúrgica y en los procedimientos. Sin embargo, voy a hacer un ligero repaso por algo que es, si tú eres jefe de la unidad quirúrgica o si tú estás en una sala por iniciar una programación o si tú estás en el ámbito del posoperatorio. Desde luego sé que aquí habemos muchísimas, les agradezco la asistencia a todas, y habemos muchas con esta, que tenemos un desarrollo profesional digamos, en piso o en las áreas de hospitalización, aún en los primeros niveles de atención, nosotros siempre tenemos un enlace, una continuidad del cuidado. En todos ellos, recuerden, la comunicación es importante, los registros y poner toda conciencia en lo que hacemos y cuando estamos justo para recibir a un paciente. Si tú eres jefe o estás encargada en los departamentos, la gestión es importante. Hay un aspecto que llamamos programación colegiada. Y en esa programación colegiada hay una planificación, hay una coordinación de actividades y hay un tenemos que hacer una revisión de los equipos. Sabemos que se manejan recursos, insumos y tenemos la gestión de también todos los recursos humanos que hay que potencializar todo este recurso.
Entonces, en esta programación colegiada, que como jefe tienes que tener la mente en todo esto, cuando tú llegas a enlazarte en un turno, no importa que sea el de la mañana, porque tu turno de la noche puede estar en una cirugía, en un transoperatorio, tus salas, pero también tenemos que pensar en las urgencias que están en trayecto. En muchas ocasiones es lamentable que se defienda y es muy loable que se diga, no quiero que se suspenda una primera. Los hospitales en la planificación justamente debieran tener las salas de urgencia. Pero valorar la urgencia es tan importante para saber que en un enlace de turno tú no puedes ignorar cuáles urgencias están en trayecto. Y el tema de los insumos, de los recursos humanos, materiales, de los hemoderivados y todo lo que nos derive a la cultura de seguridad, que es algo que debemos tener tatuado desde el que entra, desde que un paciente entra y es recibido por un camillero o por alguien de seguridad, cuando la cultura de seguridad está, hay una continuidad en este asunto y una responsabilidad para cuidar. Ya lo comentábamos, el tema de los recursos humanos, las competencias. En ocasiones, la sala que está trabajando demanda competencias específicas y nosotros tenemos que valorar quién va a relevar esa sala. Las condiciones físicas y mentales de las personas que están llegando al turno, es importante voltear a verlas. En múltiples ocasiones, la doctora Hortensia nos ha dicho, a veces juzgamos a la ligera y no sabemos cuánto esta persona trae en una situación difícil. Y no a todo mundo le es tan fácil decir, deja en la puerta todo. Entonces, es parte de la seguridad al enlazar un turno, voltear a ver todo eso si tú eres jefe. Las condiciones de los equipos que vienen desde otros hospitales, debemos aprender a dar un alto cuando quiere alguien entrar con equipos que no son o que no reúnen las condiciones para trabajarlas. Ya nos han dicho algunos expertos, el meter la solución, los instrumentos solo en una solución, lo tenemos como evidencia científica, eso no se debe hacer. Y no significa que el hecho de que en algún momento no ha sucedido algo, no significa que esté bien. El enlace entre los profesionales, entonces, esta transferencia de información del paciente debe ser con la autoridad y la responsabilidad de cuidarlo. Porque el que recibe se va a quedar con esa responsabilidad para cuidarlo y por lo tanto la autoridad para hacerlo. ¿Desde dónde? Desde sus conocimientos que la avalan. Por eso hemos hablado en muchas ocasiones de la certificación, porque esa autoridad y esa responsabilidad están ligados con lo que hay que certificar que decimos que sabemos hacer. ¿Y esto aplica en qué? En todos los roles, en los ámbitos en el que te desempeñes, en los ámbitos de tus competencias. Vamos a ir un poco con las acciones de enfermería. Algunas no nos vamos a ir atorando tantos porque aquí, por ejemplo, yo digo, si estoy enlazando el turno y no necesariamente la sala está en funciones, sino ya la sala está equipada y voy a empezar a equipar, lógicamente tengo que voltear a mirar esto y tengo que cuidar esta imagen que está aquí en la parte superior izquierda, en donde si yo lo dejo pasar y otra lo deja pasar, vamos a caer al error. Entonces, hay que verificar las identificaciones, hay que checar esos expedientes, hay que ver si tenemos las imágenes relacionadas con el procedimiento. En muchas ocasiones, desde el piso, en un enlace de turno, te estás dando cuenta que tu paciente se va a operar y no trae los estudios. Y se va a dar cuenta hasta que el médico los pide. Y eso no puede suceder. Tienen que ser vigentes. Tenemos que revisar el tema de sus alergias.
tenemos que verificar el tema de la piel y condiciones de higiene del paciente, porque en muchas ocasiones todavía dudamos en qué es DAI y que esas lesiones que están en la piel, que no sabemos si están asociadas a, si son una úlcera por presión, si son una dermatitis asociada a incontinencia, si es un herpes. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar, entre otras cosas, están ahí nuestras competencias también por atender. Y lo que sí, en el quirófano, tenemos que aprender a mirar la piel del paciente. Seguimos con las acciones de enfermería. Si yo justamente estoy comentando en esta parte que si la sala está, que voy a iniciar y yo tengo que verificar. La profilaxis antimicrobiana la hemos hablado en múltiples ocasiones, el tiempo que debe ser antes. Si son prótesis, con mucha más razón son ya los específicos, como debe ser el protocolo, ¿sí? Los antihipertensivos ya sabemos que a pesar que hay verificar la indicación, porque a pesar del ayuno, en muchas ocasiones se tiene que dar, ¿sí? En fin, recordarles que la terapia de infusión, existe la norma 022 para estar revisando actualmente, es imperdonable que sigamos fijando o encontrando los pacientes con fijaciones pues que están caducas verdaderamente porque ya no son viables para este tiempo. Este es un equipo moderno, un insumo moderno y tiene además en este caso, esa parte central es un antimicrobiano cuando así se requiere. Bueno, recordarles que cuando yo tengo conocimiento, eso me da poder para hacerlo bien y para hacerlo bien en todas las ocasiones. Alguna vez Angelina Nolasco, muy conocida en FEMEC también y muy querida, decía, en cardiología, los residentes y todo mundo aprenden a hacer, a pesar de la urgencia, alguien va hablando en voz alta, pero nunca se deja pasar la lista de verificación en sus diversos momentos. Pero, ¿y qué pasa en los hospitales privados? ¿Solo se llenan, o aún en públicos, solo se llenan los formatos o realmente lo hacemos? Es una pregunta que dejo ahí al aire, porque muchas veces estamos ahí y no vemos que se haga y también nos quedamos callados. Hay que impulsar al personal a que lo haga. En el ámbito privado, yo siempre digo, quiero escuchar la hoja de cirugía segura. Y si no la empieza, la empiezo yo, pero hay que hacerla. Los profesionales cuando hacen un cambio de turno, un enlace de turno, debemos tener la oportunidad de hacer y responder preguntas, de especificar la secuencia y el estado del procedimiento. Y esto lo vamos a ir desglosando. Las responsabilidades que tenemos es, obviamente, estar puntuales y debidamente uniformados, hacer un contacto visual y verbal. En ocasiones la gente llega y ya se fue la circulante anterior, ni se presentó, ni se escuchó. Y eso nos deja en un pasmo porque dices, ¿en qué momento hubo un cambio? En la parte de la puntualidad, a veces es tan difícil de acuerdo a los turnos que esté esto independientemente de ellos, porque muchas ocasiones estamos en el pleno de tener la responsabilidad de los hijos, pero todo es importante y uno tiene que aprender a veces a base de que corres y corres, pero la responsabilidad está ahí y tienes que estar para poder llevar un enlace de turno con menos estrés, porque muchas veces, yo lo digo en lo particular, llegar corriendo y querer cumplir lo mejor posible es altamente estresante. Observar un monitor visual es parte de una responsabilidad. Observar, pero el monitor visual eres tú, no solamente un monitor que está ahí conectado porque ya en algún momento hemos visto cosas chuscas, porque un monitor
que está conectado se desconectó y podemos creer que un paciente está en paro. Ya en algún momento me ha tocado una situación que ahora parece chusca, pero fue verdaderamente falta de responsabilidad por parte de anestesiología, lanzarse inmediatamente a dar un golpe y un masaje al pecho y la paciente grita, ¿qué pasa? Ah, se desconectó, perdón. Ya, no podemos hacer eso. Tenemos que observar y tenemos que aprender a hacer ese monitor visual, tocar la temperatura del paciente, ya te dice algo. A veces en esos extremos está frío el paciente y hemos tenido temas tan importantes. Aquí la maestra Josefina nos ha compartido alguno muy importante sobre la temperatura y la importancia que tiene en el transoperatorio. Entonces, tus conocimientos que hacen conciencia y tienes un juicio crítico para ver cada momento, te van a ayudar. Hay que entregar la que está entregando y hay que recibir justamente, hay que revisar esos catéter, esos drenajes que estén funcionando, informar al respecto, qué indicaciones están urgentes y no hay que perder continuidad. En esto lo iremos viendo, hay cirugías en las que no es la prisa salirte, la prisa es la seguridad del paciente. Los registros actualizados, legibles, firmados, hay que verificar los insumos que están por venir, porque en muchas ocasiones vas a recibir y justo la cirugía va a requerir más suturas que no son tan comunes. Y resulta que ya no quedó ninguna en la mesa. Entonces, es una responsabilidad de ambas partes, no solo la que se va. Yo ya termino mi turno. No, debo checar también que mi compañera se quede con esa sutura cardiovascular o con este insumo que no es tan fácil de tenerlo, ¿sí? Y bien, no quiero dejar desapercibido y lo sobresalté. El orden en una sala nos facilita actuar ante una situación adversa. Una sala en orden siempre va a ser el reflejo de tu trabajo y de lo que el paciente puede esperar de ti. Las responsabilidades al recibir siguen y entonces ya habíamos hablado de estas identificaciones. Tú no puedes llegar corriendo y decir, me lavo, ponme unos del 7 o ponme... No, tú tienes que identificar y saber qué es lo que se está haciendo. Y algunas cosas que tienes que observar o que tienes que tocar o que revisar antes de irte a lavar. Y aquí hay algunas de ellas que las iremos detallando. Nosotros aquí, al no tener un registro, vamos ahora sí que a la buena, que no se me olvide checar esto, que no se me pase si las soluciones, si los derivados, si los equipos y la funcionalidad de ellos, cómo están los aspiradores, los tanques. Nosotros manejamos diversos gases y en ocasiones hemos visto que el tanque está cambiado. Uno es el de nitrógeno y tienen colores y tienen razones tan diferentes para hacer, ¿sí? Pero hay que verificar. Las cuentas deben ser claras, tanto en los textiles, en los cortantes, en los medicamentos que están en las mesas y en otros insumos. Si hay instrumentos fuera del campo, hay que comentarlos. Si algún instrumento salió del campo, por favor, no lo manden separado de su charola al departamento de procesamiento estéril. Tiene que quedarse, porque de otra manera ese equipo tiene más riesgo de quedar incompleto. Hay que ubicarse desde luego en la etapa del procedimiento en la que vamos y en el tema del espécimen quirúrgico hay que hacer el manejo correcto, hay que hacer las identificaciones correctas. En este aspecto quiero comentarles que recordar los frascos deben ser amplios, el tejido no puede entrar a empujones, deben ser transparentes, deben quedar cubiertos de formol. Si es un transoperatorio, por favor, no entra en formol, no se le pone gasa, no se le pone ninguna solución, se deja solo
en el frasco o en el riñón. Nunca debe pasar más de 30 minutos sin el formol. El formol nos sirve para conservar las proteínas de ese tejido biológico. Y también el espécimen debe ir el mismo día, debe llegar a histopatología en espera de que ese mismo día le den proceso. Involucrarse en el proceso quirúrgico también implica conocer, desde luego, las situaciones específicas y críticas de la cirugía. Aquí quiero recordarles que cuando son cirugías, yo estoy en el turno de la tarde, pero yo reviso la programación un día antes. Y si yo sé que la mañana probablemente hay una cirugía que se va a colgar, ya, porque usamos a veces esa palabra, yo tengo que saber de qué se trata la cirugía, porque a lo mejor me va a tocar recibir esa sala, que todavía no haya terminado. Entonces, es importante revisar nuestra programación para conocer justamente las situaciones, y por eso las enfermeras quirúrgicas y las enfermeras del perioperatorio y todas las enfermeras que nos decimos profesionales tenemos que cuidar y actualizar nuestros conocimientos. La valoración de riesgos y las recomendaciones y planes, desde luego. Seguimos con otros tipos de acciones que se hacen en enfermería. Hay que checar que no haya una sobrecarga hídrica, porque los extremos de la vida son los que son y no te van a disculpar, o las comorbilidades en pacientes en donde hay que cuidar el manejo de los líquidos. Desde luego, hay que saber checar si yo voy a ocupar algún tipo de apósito en particular o algún tipo de drenaje, haber revisado que lo tenga. Recordarles que en todo el asunto de irnos para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud, tenemos las guías de práctica clínica, en donde ahí nos enfatiza las infecciones relacionadas a los catéteres, al uso, asociadas a las neumonías por ventilador o por los dispositivos endotraqueales. Y si yo tengo un catéter vesical, o si mi paciente que voy a recibir tiene un catéter vesical, hay que verificar que la bolsa no esté en el piso. En las guías de práctica clínica lo especifica muy claramente. Hay que hacer una supervisión objetiva. Ya les comentaba que hay diversos tipos de cirugías que podemos relevar y diversas etapas o edades en las que de los pacientes, y nosotros tenemos que estar conscientes de todos estos aspectos. La temperatura del paciente, la humedad, el riesgo de las quemaduras. Siempre que vas a recibir, revisa dónde está la placa del paciente. ¿Cuál es el tiempo del torniquete si tenemos un torniquete en el paciente? Si estamos en una microcirugía, con un instrumental microneuroquirúrgico, o alguna circunstancia de tecnología avanzada, o particularmente en las microcirugías, hay que ser muy sutiles para la entrada en ese relevo. El cirujano, en muchas ocasiones, tal cual como la imagen está, y nosotros, al reemplazar, al relevar en un turno, tenemos que ser tan sutiles, tan conocedoras de cómo moverme, de cómo hacerlo, ese sentido de responsabilidad para cuidar al paciente. El que yo conozca el instrumental que vamos a trabajar a veces es finísimo, y aquí les quiero recomendar, en ocasiones, cuando nos releve el turno nocturno, que a lo mejor tiene menos contacto con ciertos instrumentos, por favor, seamos tolerantes y prudentes para potencializar el cuidado de la persona que atendemos y de nuestros equipos. Hay muchísima tecnología, así que cada una en el tipo de cirugías que hay en sus hospitales, por favor,
yo les recomiendo estar capacitadas. Estar también atentos a las normativas institucionales, porque en el caso de relevos de los enlaces de turno, habrá cirugías en las que no es que te vayas, es que hay cirugías que hay que salir de ciertos momentos para relevar o hasta que termine. Una cirugía con un sangrado, tú no puedes quererte salir de ya, o la otra es decir, vete, no te preocupes, o entregas de turno tan ligeras que mortifican. Un proceso enfermero es una fortaleza en la seguridad del paciente. Ya alguna vez nos lo ha comentado algunos de los profesores que hemos tenido, nuevamente la doctora Hortensia, alguna vez ella en esto que tiene un gran dominio nos lo ha dicho, el proceso enfermero es una fortaleza en la seguridad del paciente. Así que cuanto mejor sea esa comunicación y mejor el manejo del proceso, mucho mejor. A veces vamos a dar un medicamento y nosotros no le estamos mostrando a la compañera el producto que es. Recuerden que lo tengo que ver yo, que se lo voy a entregar si estoy en el rol de circulante, y lo tiene que ver ella que lo va a tomar, porque el que no va a ver el frasco es el médico y mucho menos el paciente. Aquí empezamos a ver algunos de los aspectos de la investigación de la evidencia que hay al respecto del enlace de turno y de las barreras de la comunicación. Al respecto les puedo decir, ya desde el 2006, 2007, trabajando con estos aspectos de la seguridad del paciente, ya se detectaban 9 de ellos, y aquí están algunos de los más que resaltaron en esto como barreras de la comunicación. El ruido es una barrera en la comunicación. En muchas ocasiones, la música es una música fuera de lugar, absolutamente fuera de lugar. Y nos ha faltado en ocasiones la autoridad, hace rato dijimos la responsabilidad y la autoridad para cuidar. En la defensoría del paciente, yo puedo decir, baje la música o apague la música, porque no escucho. Hay equipos que son ruidosos y a lo mejor ese no lo podemos apagar. Hay conversaciones fuera de lugar. Hay personas que se la pasan hablando de su vida personal durante la cirugía. Yo no estoy en desacuerdo que se pueda tener alguna charla, pero el enfoque nunca lo debemos perder. Ni a la llegada en un enlace de turno, querer contar lo absurdo en lugar de lo valioso. Hay una sobrecarga de información y esa también es una barrera en la comunicación. La enfermera circulante tiene tanta información, tantas cosas que se le piden, que hay una sobrecarga de información y eso también es una barrera. El estrés, justamente por esa alta demanda de procedimientos, de registros, ahora hay que anotar aquí, ahora hay que anotar allá, hay que hacer posiciones, hay que hacer manejo de equipos, el apoyo a anestesiología. Recientemente, la maestra, del Salvador Subirán, tan querida, mi amiga Marta Huertas, perdón amiga, ella que nos ha dicho en muchas ocasiones y en estos últimos temas que nos dio con el enfoque de anestesiología y de la seguridad y mostrándonos los trabajos científicos que hay de esa sobrecarga que hay a la enfermera en el apoyo a anestesiología cuando están las enfermeras de anestesiología que debieran ser específicas para el área y que ya debiera trabajarse para que existan en ese transoperatorio, no se invada a la enfermera circulante con toda la demanda. El tiempo insuficiente también es una barrera y las competencias en el personal, cuando nos faltan competencias,
la comunicación se vuelve difícil y la falta de un proceso por escrito. Entonces, bien, pues otra de las evidencias está nuevamente la interrupción de la comunicación es la causa principal de los eventos centinela, sobre todo los que están informados en el marco perioperatorio, porque hay muchos que no están informados y seguramente también son parte de la estadística, ¿no? Se llama evento centinela justamente porque esos eventos se necesitan investigar y tener una respuesta. El evento es un suceso inesperado. Implica que puede haber la muerte, una lesión o un daño psicológico grave o una pérdida de una extremidad o la función. Y por eso el evento centinela siempre se debe investigar y conocer la respuesta lejos de ocultar. Los riesgos por implicaciones legales, sí, y son bastantes. También hemos tenido temas muy importantes con la doctora Guadalupe, que ya ha estado con nosotros trabajando ese aspecto. Los peritos en enfermería nos han hablado muchas veces de estos aspectos que no se hacen esperar cuando se presentan y muchas veces nacieron en un enlace de turno a la ligera. Por eso, hoy que el tema es gestión exitosa del enlace de turno, los menciono. Porque una cosa que se toma a la ligera, tú no puedes decir, es que no me dejó la cuenta completa, es que no me dijo cuántas fueran, es que se fue muy rápido. Las cuentas se deben hacer y se deben anotar. Y es verdad que muchas veces hay cosas dentro del paciente que no se van a sacar para contarlas, por supuesto que no. Sin embargo, se deben registrar y cuando ya pueden salir, se deben aclarar. El equipo quirúrgico, desde luego, es el responsable de esta seguridad para que no estemos en una situación legal, que nosotros podemos estar en situación legal, pero el paciente puede estar con esa pérdida de vida, de función o de extremidad. Entonces, el paciente no puede hablar en ese momento y es altamente vulnerable. Así que si hay un error, una equivocación, una confusión, nosotros somos los únicos que podemos parar. Así de importante es nuestra función. Bien, entrando de lleno al aspecto de la evidencia científica, estos artículos, prácticamente estas investigaciones han nacido desde las enfermeras tan profesionales de la ORN, y esto que es un switch que en inglés es prácticamente esta parte de conectar. Entonces, es un acrónimo, y aquí este acrónimo es de surgical procedures, de los líquidos, la palabra de fluidos, de los instrumentos, del tejido, los injertos, de las cuentas, de los textiles, los punzocortantes, y sí tenemos preguntas. En ese sentido, en ese acrónimo en inglés, por eso es que está de esta manera, lo vamos a ir desglosando ahorita. Y este formato que está aquí, el que las dos enfermeras están visualizando, es en el que se van a basar para hacer su transferencia de turno, ¿sí? ¿Ha habido resistencias al cambio? ¿Encontraron ellas en querer implementarlo? Por supuesto que sí, lo hemos dicho muchas veces. Cuando hay un cambio y te implica trabajar, pues por supuesto que va a haber una resistencia, porque hay que quitar hábitos, hay que mover complacencias, hay que organizar lo desorganizado, y en ocasiones algunas personas que solo las va acompañando la edad y la antigüedad en un puesto y no la academia y la actualización, perciben que pierden el poder. Y entonces no se entiende la necesidad del cambio. Por eso hay que razonarlos y hay que educar para que estos cambios puedan llegar. Es tanto en el departamento, en el área quirúrgica y con las pacientes también que están circulando o que están lavadas.
¿sí? Entonces, aquí hay algunas de las imágenes y aquí viene precisamente en el aspecto de la cirugía, conocer sobre el diagnóstico, el estado en que va, el estadio en el que va el procedimiento, si estamos empezando a la mitad o terminando, las especificaciones que conciernen a la cirugía, al paciente, si hay alergias, si hay implantes, si hay alguna circunstancia. A veces los pacientes tienen un implante importante que en el enlace de turno le debe decir, el paciente tiene marcapaso o el paciente tiene tal, por favor la placa no le vayas a mover porque de este lado tiene una prótesis metálica o alguna circunstancia, ¿sí? El tema de la imagenología, el tipo de incisión y si va a haber apósitos especiales, el plan posoperatorio que se disponga, qué es lo que se va a requerir y si hay procedimientos a seguir. En algunas ocasiones el paciente saliendo del quirófano tiene que recibir un estudio o tiene que recibir en particular algo y tenemos que conocerlo, ¿sí? Ya sea a veces en algunas cirugías actualmente ya hay hospitales que cuentan con estos equipos que es para enfriamiento, en lugar de poner bolsas con hielo, son equipos con agua muy fría que están circulando como una compresa y son equipos que se deben tener preparados para inmediatamente colocarle al paciente. En el tema de los líquidos, ya lo vemos aquí, están tanto de medicamentos, de irrigaciones, del tema de los hemoderivados, si hay disponibles, si no, ha orinado, a veces el paciente no ha orinado y el globo vesical está altísimo, la sonda está doblada. Los drenajes, todo el sistema de drenaje, en qué condiciones está, los instrumentos en cuanto si hay que reprocesar alguno en cuanto salga, porque los turnos continúan y podemos requerir este equipo en otra cirugía, también es parte de lo que hay que saber decirnos para que lo pasas pronto a selle, desde luego no lo vas a quitar antes de tiempo, ¿no? Los instrumentos que se hayan quedado fuera o si hay algún implante. En cuanto a los tejidos, ya mencionamos ampliamente lo del espécimen de patología o bien los injertos. ¿Qué tipo de injertos? ¿Dónde están? Si ya lo tengo, si está en el refrigerador, si yo lo tengo en la mesa, si está, si voy a usar algún injerto en el caso del bypass o algún otro tipo en las cirugías cardiovasculares o tantas otras cirugías que hoy día los hospitales de tercer nivel demandan y hay muchísimos tipos de implantes que debemos tener conocimiento y en esta T de TSU es aquí en donde la enfermera lo va analizando. Y si hay algo de laboratorio actualmente en el tema de medicina, de la cirugía de rehabilitación, de reconstructiva y plástica, hay algunos procedimientos que se hacen en laboratorio y que regresan y el paciente y se le aplican al paciente. El conteo, también lo comentamos ampliamente, si están dentro del campo o fuera del campo y los que puedan estar en cavidad. Desde luego, si hay preguntas y cuál es el estatus que guardan nuestros registros. Los registros son indispensables. Pasándome a otra evidencia que hay aquí en Río de Janeiro, las enfermeras, están aquí ya los datos de ellas al calce de esta información. Ellas, su objetivo era identificar los factores que afectan la comunicación y este fue en un hospital universitario durante los meses de abril y julio del 19 y fue un estudio cuantitativo observacional con análisis descriptivo. Y aquí, en 54 enlaces de turno, participaron 123 personas de enfermería y entre los factores analizados se destaca la ausencia de un instrumento de traspaso estandarizado. Justo de lo que estamos hablando, por eso es que hoy día la evidencia científica nos pisa, nos grita, ya México hay que tener ese documento para el traspaso estandarizado.
para el enlace de turno estandarizado. El tema del ruido es otro problema y la mayoría de los participantes señalaron que la falta de información en la entrega de turno como el factor más perjudicial para la atención. Y esta falta de información es porque al no tener un orden, puedo querer recordar, pero no las recuerdo todos. En cambio, si las tengo escritas, están ahí. Por eso cobran tanto valor estas trabajos de investigación. Hablábamos que entonces, si yo ahora estoy en el área de recuperación, ¿qué aspectos tengo que ver? Identificación del paciente, nuevamente, qué procedimiento, el uso de la escala del valor, para valorar el dolor, su estado de conciencia, las valoraciones en el caso de una posible sangrado de herida, la temperatura, que vuelve a ser importante, la seguridad, hay que saber valorar los riesgos y el uso de barandales. Recientemente, en un hospital del Seguro Social, me pesa decirlo porque yo tengo camiseta IMSS, por saturación de pacientes abren un espacio que las camas estaban ya separadas porque no tenían barandales y subieron pacientes a esas camas. Y por supuesto, el evento adverso llegó. Entonces, tenemos que saber decir alto. Si ese no tiene barandales, no lo podemos usar. Y la norma 006 de anestesiología, porque en una recuperación debemos tener un anestesiólogo para que pueda estar haciendo también la valoración. Las conclusiones, parece que me extendí bastante, pero bueno, voy a las conclusiones. En la calidad de la comunicación se debe favorecer el cuidado. La calidad, pues, de la comunicación es la que nos va a permitir favorecer el cuidado. La evaluación de procesos y procedimientos son una herramienta valiosa para el éxito de la gestión. Las normas oficiales mexicanas son de carácter obligatorio y aplica tanto a los profesionales como a los establecimientos. En el ámbito de las competencias de cada una, están ahí, porque ya nos ha quedado claro también eso, que no porque yo no esté directamente con el paciente y soy la jefa y permití que se quede solo con 2 pacientes, pues también la responsabilidad es mía. O que se queden pocas enfermeras con muchos pacientes, la responsabilidad es mía, porque el índice enfermera-paciente sabemos que está a lo mejor por debajo del permitido, pero hay ocasiones en que esto lo único que hace es complicar y poner en riesgo la seguridad del paciente. La calidad y seguridad de los pacientes representan, pues, esos grandes desafíos para los profesionales de enfermería. Ya lo hemos visto a lo largo de la charla. Y los pacientes quirúrgicos son altamente vulnerables, no solo los extremos de la vida, el pediátrico y el adulto mayor, sino todo paciente quirúrgico es altamente vulnerable porque está totalmente a merced de nuestro hacer. Fomentar la cultura de seguridad del paciente es sin duda una conclusión. Y finalmente las conclusiones desde este ámbito internacional, la ORN, la Organización Mundial de la Salud, la Young Commission internacional y la Young Commission para la acreditación de las organizaciones de salud, todas han enfocado y han concluido que estandarizar la comunicación es prioridad y contar con un proceso estructurado como el switch que vimos hace un momento. El uso, pues, de esta lista de verificación durante la entrega de los turnos reduce esa omisión, las omisiones de cualquier error, mejora la calidad y aumenta la satisfacción del equipo quirúrgico. Esta parte también es muy importante. Los equipos que son altamente eficientes, que se saben que garantizan la seguridad, son equipos de profesionales mucho más satisfechos con su trabajo. La enfermería basada en la evidencia demanda actualización continua
y un permanente crecimiento profesional. Así que el estar aquí es de verdad un camino para ir a esta parte de la actualización. Las referencias están aquí, algunas de ellas, otras fueron mostradas a lo largo de las guías, siempre, ya ahorita ya tenemos la nueva guía de la AORN, pero algunas de las cosas las saqué de esta y las normas oficiales mexicanas. Aquí están por separado algunas, si alguien quiere tomar alguna captura de los trabajos de investigación que están ahí para que sean revisados y vean la importancia. Algunos se enfocan hacia ese ámbito quirúrgico y otros a los hospitalarios. Pero el tiempo es el que es y no podemos abarcar más algunos otros rubros. Este es otro trabajo muy importante también, tocando la página, aquí puedes entrar y observas todo esto con sus autores, en donde cómo impacta pues en la seguridad este tipo de instrumentos como el que acabamos de hablar. Sin duda, muy agradecida con todas ustedes, estoy atenta para sus preguntas. Recuerden, el trabajo siempre debe ser profesional, en equipo, armonioso y seguro para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Lupita. Excelente, excelente. Hay muchos comentarios, hay preguntas. Lupita, Sí. ¿podrías dejar de compartir? Sí. Sí, claro. New share. Sure. Bien, ¿listo? Sí, gracias. Ok, pues hay muchas felicitaciones, excelente tema. Hay preguntas y nos visitaron de muchos lugares. Interesante. Gracias, gracias. Te agradecemos Muchas gracias. infinitamente el el tema, muy claro. Finita. Sí, pues buenas noches y Lupita Miramontes, muy agradable tu presentación, y bueno, el enlace de turno yo creo que siempre ha sido un conflicto que se tiene en los quirófanos. Me acuerdo yo hace más de 15 años, mi jefa estaba revisando unos papeles de hace como 10 o 15 años atrás y en sus notas había problemas en el enlace de turno. Y se siguen, y todavía estamos, ahora después de 30 años yo creo, y se siguen suscitando esos problemas durante el enlace de turno. Hay una pregunta de Julián, dice, ¿qué recomienda usted para realizar un enlace de turno efectivo de manera clara? Bien, de manera clara, tal vez al irnos yendo con tantos aspectos pueda parecer que se pierde. Sin embargo, el enlace de turno, yo debo enfocar qué es el procedimiento y por lo tanto conocer, mis competencias deben ser conocer lo que hay en esa mesa, conocer de la patología del paciente para poder recibir a ese paciente. El enlace de turno es una continuidad del cuidado. Entonces, si ese paciente está teniendo un sangrado y yo voy a salir del turno y no me comprometo con ese cuidado, puede ser que ese aneurisma no se acabe de concretar el clipaje si yo ya me quiero ir. Entonces, ¿qué queda claro, Julián? El cuidado es una continuidad y debes recibir pensando en el cuidado. Yo ahorita te podría decir, bueno, le recibes el instrumental, recibes la cuenta de gasas, compresas, los cortantes, que el instrumental esté completo y bueno, te presentas, pero lo más importante es qué le estamos haciendo a ese paciente al que yo voy a recibir, en qué momento están para yo
integrarme a ese cuidado sin que yo afecte la calidad del cuidado que ya se está brindando. No sé si esto, los registros deben hacerse, porque aquí podríamos durar toda la tarde si yo te digo, si es circulante, obviamente debe revisar las notas, los registros deben estar hechos, debe revisar los drenajes, moverle un poquito para ver si la sonda, a veces dice, drenó y la sonda, la verdad es que el globo está alto y no ha drenado, ¿no? El paciente está orinando y está marcado que sí, y no, y el paciente no ha orinado porque está doblada o está en anuria, ¿no? O el paciente tiene algún hemoderivado pendiente y también tienes que enterarte. O sea, son muchísimos factores. Entonces, decir que cuáles son, en pocas palabras, es una continuidad del cuidado. Y en el ámbito de las competencias, si eres enfermero quirúrgico en cardiocirugía, tus competencias tendrán que tener enfoque. Si estamos en una cirugía de obstetricia, tienen que tener el enfoque ahí. Veíamos, por ejemplo, las pacientes de código rojo y la urgencia obstétrica y el código ERI, la respuesta inmediata. Las competencias tienen que estar enfocadas ahí. Entonces, ahí a lo mejor me voy a enfocar antes que lavarme, le falta algo a la que está adentro y empezamos a potencializar ese enlace de turno para que la paciente salga adelante. A lo mejor enseguida me lavo, pero a lo mejor en ese momento el enlace de turno es, hay una sangre pendiente, hay algo, te falta un instrumento antes de correr a lavarme. No sé si pueda quedar claro. Y hay otras cirugías, hombre, caray, es una apendicectomía sin problema, una cole que ha transcurrido normal y tú casi volteas a ver y ya contaste el instrumental, ¿no? Entonces alcanzas a hacerlo mucho más cordial y releves más fácilmente, haces el enlace, ¿no? No sé si queda en respuesta o a ver, opinemos. Bien, pues yo digo que muy bien, Lupita. Hay un comentario de Rosalinda, dice, no es pregunta, es una gran felicitación a mi gran amiga Lupita y atinada como siempre en fundamentar cada palabra que ha dicho, ya que necesitamos revisar más la evidencia científica. Muy clara la plática y me hizo recordar mis años de quirófano, qué tan importante es recordar cada uno de estos procedimientos. Te quiero mucho, amiga, mi admiración. Y la pregunta es, pero es de Ana Álvarez, dice Ana, ¿qué puedo hacer cuando el personal no te apoya en un correcto cambio de turno? Dice, es una estudiante de especialidad perioperatoria de Mexicali. Dice, ¿qué puedo hacer cuando el personal no te apoya en un correcto cambio de turno? Fíjate que esa es una buena pregunta porque con frecuencia nos sucede que, sobre todo si eres estudiante, sientes que no te apoyan. Y ahí hay dos componentes. Uno puede ser que yo me encuentro con algo de inseguridad y de novatez al estar iniciando y alguien que en lugar de tener tolerancia y compromiso para integrarme y que yo me encuentre más segura, lo encuentro hostil, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer? Pues apegarte a las normativas, conocer el tipo de cirugías que normalmente se hacen en el área donde estás, estudiar y estudiar para que cuando llegues y te dicen, pues es un paciente de onco que le están haciendo alguna resección de colon o van a hacer un Whipple y tú de pronto dices palabras mayores, pero esos son los retos, esos son los desafíos en donde no son las cirugías más comunes, ¿sí? Entonces, cuanto más estés involucrada con el procedimiento, con la anatomía del paciente, con el instrumental, va a ser más seguro que adentres a ese cambio de turno y que el conocimiento
es el que te va a dar la fortaleza para con seguridad decir, esta solución o este equipo de venoclisis no está pasando bien, el drenaje, en la guía de práctica clínica dice que no debe estar de esta manera, a qué hora le aplicaron tal medicamento, cuál fue la dosis, cómo ya quedó registrado, dónde está, qué medicamento tienes ahí, en dónde está la charola, la caja, cuál fue, dónde están los registros, dónde están los indicadores biológicos, los indicadores químicos o biológicos de la esterilización. O sea, cuando tú empieces a tener dominio de las cosas que se manejan en el quirófano, tu enlace de turno va a ser más fluido. Y desde luego, la comunicación con el personal, ¿no? A veces una pregunta que la van llevando por la tangente, tú vuelves a preguntar, ¿en dónde está el medicamento? ¿Quién lo aplicó? ¿Cómo se aplicó? ¿Cuál es? ¿Qué medicamento está ahí? No está etiquetado. Y sobre lo mismo. ¿Están los registros? ¿Está la cédula de la enfermera, la que lo firmó? ¿Contaste? ¿Viste? Entonces, la observación, el monitor visual que somos cada uno de nosotros, ese aspecto clínico, no lo debemos perder y lo debemos fortalecer. Y desde luego esa relación interpersonal cordial, ¿no? Porque cuando dos personas ya se van molestando, pues el único afectado es el paciente, sin duda. Sí, decías efectiva y afectiva. Así es, en una de las diapositivas, efectiva sí, y claro. afectiva. Sí, gracias, Lupita. Hay dos comentarios aquí, y bueno, quiero hacer un golazo aquí en tu presentación les puse ahí de contestar el cuestionario de clima de seguridad, sí. Que por ahí está el enlace, ahí pueden encontrarlo y pueden contestar. Ya estamos en los últimos días, entonces ahí les recomendamos, les pedimos por favor y va a colación porque nos dice Marta Elena Peña, dice, desgraciadamente la demanda de servicios va en aumento y los insumos e instalaciones no se van ampliando conforme a esta demanda. Eso es clima de seguridad que se está viviendo. Esperanza Sánchez también nos dice, no se preocupen, en el mío es lo mismo, no les importa al paciente, solo que los dispositivos no caduquen. Triste pero cierto. Digo, es clima que se está viviendo actualmente. Exacto, y que justamente el trabajo tan valioso que estás haciendo es el que nos puede ayudar a seguir empujando y que en algún momento lograr que en México tengamos que en lugar de que se llame switch, se llame de otra manera, pero que sí tengamos esa estructura, esa lista de verificación del enlace de turno. Sí, hay una, Lupita, y nos lo dice nuestra querida amiga Angelina Guadalupe Nolasco. Dice, hay una herramienta para entrega y enlace de turno, viene en continuidad del cuidado en el Consejo de Salud General. Ahí viene, es lo que recomiendan ellos en los estándares del Consejo. Dice, hay una herramienta para entrega y enlace de turno, se lleva a cabo, es el SAER o el ESBAR, que significa situación actual, o sea, durante el enlace de turno, lo más básico que le va a servir a la primera persona que preguntó, la situación actual del paciente, la A significa antecedentes, la E, la evolución y la R, recomendaciones. Es algo parecido a lo del switcher, ¿verdad? Pero aquí más aterrizado y sí nos lo recomienda mucho el Consejo de Salubridad General. Ahora, el problema es que no lo estamos llevando a cabo. Por eso no lo llevamos a cabo. Y a lo mejor porque nadie lo está supervisando o nadie lo está viendo. Y este switch que lo vimos y aquí especificaba claramente esos aspectos de la cirugía y que abarca varios en la S que estaban relacionados con el diagnóstico, sobre los líquidos, sobre el tejido, sobre la evolución del paciente, ¿sí? En el posoperatorio, en fin, están ahí. Y gracias, Angelina, por el comentario. ¿Cuándo no quieren hacer el tiempo fuera? ¿Te recomiendas? O sea, ¿qué recomiendas? Ya, sí, el tiempo fuera, sí. Bueno, yo lo comentaba aquí que normalmente hay instituciones en que lo tienen muy reglamentado y lo hacen, pero cuando eso sucede, yo se lo digo de manera directa, quiero escuchar el tiempo fuera, lo quiero escuchar en voz alta,
y a veces el cirujano ya sé que quiere iniciar, ya quiere el bisturí, y yo a veces lo toco un poco con la mano, permítame, así muy sutil, vamos a escuchar el tiempo fuera, y casi que volteo, vamos, quiero oír el tiempo fuera. Si yo veo que hay un retraso y no tiene, digamos, esa competencia, no está todavía atorada en hacerlo, esa indecisión, yo empiezo a hacerlo. ¿Sí? Y muchas veces hemos dicho, el ejemplo puede ir arrastrando. Para la otra, a lo mejor dice, ay, sí, sabes que sí me voy a animar, ya vi cómo lo hiciste. ¿Sí? Entonces, pero si alguien no lo hace, hay que hacerlo. Ya Angelina alguna ocasión nos dijo, ahí en cardiología, aún los residentes están preparados para empezar a hacer, si a lo mejor no hicieron renglón a renglón, pero sí todos los aspectos más relevantes. ¿Quién es el paciente? ¿De qué se va a operar? ¿Qué lado es? Diagnóstico, en fin, cosas que, fecha de nacimiento, alergias, y por ahí vamos, ¿no? Y además yo, en ese caso, también te sugiero que hagas participar a todo mundo. Yo, por ejemplo, digo, yo tengo indicadores químicos virados de manera correcta, químicos o biológicos, de manera correcta. Tengo instrumental correcto. Voy haciendo la parte que sé que me podrían preguntar. Y ya si no, anestesiología, doctor, ¿tiene algún inconveniente? ¿Hay algo? ¿Tiene su equipo completo? ¿Alguna recomendación? Algo que no tenga o que necesite ahora al cirujano? Y empezamos y ya la otra persona como que se relaja y dice, ah, ok, sí podemos hacerlo. Entonces, esas son estrategias para mover también a la gente. Claro. Sí, gracias, Lupita. Un comentario de Victoria dice, ya para terminar mi participación, que muchas veces, a pesar de que haya personal que cumpla con el perfil para estar en el área quirúrgica, no lo colocan en este servicio, y esto hace que la falta de experiencia haga que el enlace de turno omitan aspectos importantes en la entrega del paciente. Y nos dice Angelina, nuestra querida amiga Angelina, dice, esta herramienta, la del ESBAR, se lleva a cabo en la acción esencial 2, de las acciones esenciales de seguridad del paciente, en la 2, en la comunicación efectiva. Nos recomiendan ahí donde está lo del SAER. Digo, para las personas que estén interesadas, porque acá también preguntaban del SAER o del ESBAR. Así Yo es. creo que es conveniente que subamos el documento en la página. Recuerden que les hemos Sí. dicho que hay documentos también de nuestros temas que pueden encontrar en femec.org, las cuales nos facilitan nuestros ponentes o que surgen, ¿verdad?, a través de estas inquietudes, y subimos normas, algún manual, algún artículo en específico. Vamos a procurar subir este contenido. ¿Les Claro, parece? y la hoja y en alguna de las diapositivas se comentaba ahí cómo el poder que tenemos cuando sabemos hacer las cosas, y estaba la hoja de cirugía segura, que es también una herramienta cuando el enlace de turno. Yo decía, esa no es solo para el inicio. Si yo voy a llegar a relevar un turno, tengo que volver a ver esa hoja, porque ahí puedo detectar en qué momento vamos también y cuáles son las cosas que tengo que asegurar de acuerdo a las pausas que va marcando, ¿no?